Buenos días, estamos en la última clase de la noción de poder. Es un texto de Gustavo Antón, Franco Damiano y Damián Pierre Batiste en un libro que se llama El cuerpo territorio de poder. Esta es la última clase y está pensada como una bisagra entre el curso de Materialismo Histórico 1 y el curso de Materialismo Histórico 2, que va a hablar específicamente sobre cuestiones de identidad o ideología y lucha de clases. Bien, el texto que tenemos hoy comienza con una idea acerca de la relación entre fuerza y poder y cómo distinguirlas. Y dice así: con fuerza se asocia la idea de algo que está próximo y presente. Es más coercitiva e inmediata que el poder. Se habla, con mayor énfasis, de fuerza física. A niveles inferiores y más animales, es mejor hablar de fuerza que de poder. Una presa es agarrada por la fuerza y llevada a la boca con fuerza. Cuando la fuerza dura más tiempo, se convierte en poder. Y una ejemplificación de esto la toman de Elías Canetti, del famoso texto Masa y Poder, y dice: el ratón, una vez atrapado, está bajo el régimen de la fuerza del gato. Este lo agarró, lo mantiene apresado. Su intención es matarla. Pero apenas comienza a jugar con él, agrega algo nuevo, lo suelta y le permite correr un trecho. No bien el ratón se vuelve y corre, escapa de su régimen de fuerza, pero está en el poder del gato el hacerle regresar. Si le deja irse definitivamente, lo ha despedido de su fuerza de poder. Dentro del radio en que puede alcanzarlo con certeza, permanece en su poder. El espacio que el gato controla, los vislumbres de esperanza que concede al ratón, vigilándolo meticulosamente, sin perder su interés por él y por su destrucción. Todo ello reunido, espacio, esperanza, vigilancia e interés destructivo, podrá designarse como el cuerpo propiamente dicho del poder, o sencillamente como el poder mismo. Esta idea entonces de cuerpo, de fuerza, perdón, y poder se asocia entonces a la idea, define la idea de poder y define los elementos constitutivos del poder, y lo podemos pensar justamente para la construcción, como lo que veníamos trabajando con Foucault, para la construcción de los cuerpos y de este tipo de relaciones sobre los cuerpos. Ahora bien, el texto entonces, una vez que pone el tema del poder sobre la balanza, lo que empieza a decirnos es, bueno, pero ¿cómo vemos, cómo observamos el poder? El poder no es inmediatamente observable, sino que necesitamos un operador teórico metodológico que nos indique entonces cómo podríamos observarlo. Y aparece esta idea del modelo de la guerra para justamente entender este momento del poder, este momento que Clausewitz va a trabajar como el momento del encuentro o el momento del enfrentamiento. Pero antes, antes de esta idea, digamos, aparece algo que ya hemos trabajado también en historia contemporánea, que justamente habla de este continuum entre economía, política y guerra, o guerra, política y economía, y de los cuales se puede decir que todos son formas de relaciones sociales. Son modos en que las personas se relacionan entre sí, ¿sí? Y lo que decíamos también es que una le sigue a la otra, y en realidad hay un conflicto entre Clausewitz y Foucault. Bueno, no es conflicto, sino que uno dice la guerra es la continuación de la política por otros medios, y el otro le contesta no, la política es la guerra por otros medios. Intentando instalar justamente este continuum entre guerra y política, y esta distinción de qué hace énfasis la política y en dónde hace énfasis la guerra.
Ambos son relaciones de poder, pero uno hace énfasis en el momento de la paz y otro hace énfasis en el momento de la violencia. Pero tanto guerra como paz son dos caras en realidad de la misma moneda y hablan de momentos históricos de la derrota o de la victoria. Entonces hablan también del uso de la fuerza que se está estableciendo en ese momento y qué tipo de fuerza se está o qué tipo de poder se está ejerciendo en uno u otro momento. Luego también tenemos la idea con Clausewitz justamente del encuentro, ¿sí? Cada encuentro, cada confrontación, y aquí está mi dibujito de una confrontación entre A y B, que en realidad son dos voluntades contrapuestas. El momento justamente de la confrontación es el momento en que se encuentran dos voluntades con una dirección distinta. El ejemplo de esto es, ambos van, A y B van por un territorio, por un espacio, y ambos lo quieren con la misma intensidad y entonces hay un enfrentamiento. Es más fácil verlo en el modelo de la guerra, pero en el modelo de las relaciones sociales que todo el tiempo estamos generando, existen constantemente estos enfrentamientos, estos encuentros entre voluntades confrontadas. Hay dos momentos en esta confrontación que tiene que ver con el ataque o la defensa. Es otra cuestión estratégica de Clausewitz y que dice que cada acción de enfrentamiento o de encuentro tiene un momento de ataque y o un momento de la defensa. El ataque es ir hacia algo y la defensa es tratar de protegerlo. Él dice que si hubiera solo ataque, sin defensa, no habría guerra. O sea, no habría el famoso encuentro y no habría guerra. La guerra comienza solo en el momento de la defensa. Si hay alguien que lo defienda, que también lo quiera en la misma intensidad, ese es el inicio de la guerra. Ahora, la defensa es también el momento más fuerte de la guerra porque quien defiende aparece como una identidad más fuerte y más conocedora de las propias construcciones. Está otra de las cuestiones que manejamos con Clausewitz, al igual que la definición de Canetti de poder, tiene que ver con un territorio donde se realiza este encuentro o esta confrontación, y luego otro momento es el de la victoria o el de la derrota. Ahora, la victoria finalmente no es exactamente un momento. Todas las luchas victoriosas tienen el problema justamente de instalar esa victoria territorialmente en los distintos territorios. Y si pensamos que los cuerpos son el territorio de la victoria otorgada en una batalla o en una confrontación, entonces el sometimiento y la derrota de esos cuerpos va a ser justamente la realización de esa victoria. Yo siempre digo que cada conquista necesita justamente el día 2. O sea, uno puede ganar la batalla, pero no necesariamente tener la victoria. Las guerras modernas, las guerras que han realizado Estados Unidos, por ejemplo, el Medio Oriente, dan muestra de eso. Pueden realizar una victoria o un ejercicio victorioso del uso de la fuerza, pero eso no garantiza el ejercicio de esa victoria sobre la totalidad del territorio y muchas veces han tenido que retroceder y irse. La instalación de una victoria sobre un territorio es la imposición de una determinada política y de unos mecanismos económicos que garanticen el nuevo equilibrio con los cuerpos derrotados. Esa sería justamente la realización de la victoria. Da para mucho, pero avanzo un poquito más porque justamente vamos a este modelo del encuentro que es nuestro operador teórico metodológico que nos permite entonces poder analizar, por ejemplo,
la idea de lucha de clases. Entonces definimos encuentro como la actividad de guerra propiamente dicha. Todo el resto solo contribuye a esto. Examinemos pues más atentamente la naturaleza del encuentro. Encuentro significa combate, y el verdadero objetivo del combate es aniquilar o vencer al adversario. Sin embargo, en el encuentro singular, el adversario está representado por la fuerza militar que se nos opone. Pero si lo pensamos a esto en la vida cotidiana y en un modelo propio para analizar relaciones sociales, podemos pensar entonces el ejercicio del castigo. Y cuando uno castiga, digamos, está ejerciendo un encuentro o una confrontación o un combate sobre la voluntad de otra persona que está intentando normalizar. Por eso, digamos, esta idea de encuentro es nuestro operador teórico metodológico para entender esta cuestión de que lo social se construye también a partir de relaciones de poder, no necesariamente por la fuerza, porque hemos visto que los castigos no eran a partir de la fuerza física, del uso de la fuerza física, pero sí establece una relación de poder, establece una relación de dominación, establece una relación de normalización y establece una relación de jerarquía y de obediencia y de construcción de obediencia a esa jerarquía. Esto mismo podemos pensarlo en otra escala en la cuestión de lucha de clases. Para analizar la lucha de clases no hay que irse justamente a la batalla, a la idea de que a partir de una guerra solo vemos encuentros, sino que lo podemos entender en el modelo más básico de estas confrontaciones diarias, cotidianas, en esta microfísica del poder de la que habla Foucault, en lo cotidiano de cada uno de nosotros. Por eso lo que nosotros vamos a decir finalmente es que la lucha de clases se da cotidianamente en la corporeidad de cada uno de nosotros y con lo cual con esto vamos a construir el cuerpo como un territorio de poder. Pero me estoy adelantando mucho, yo entiendo que estos sean como ideas todavía, es lo que vamos a analizar más despacio y más detenidamente en el próximo semestre, si es que nos lo permite todo esto, esta violencia social. Entonces, cuando hablamos del cuerpo como territorio de confrontación, nos vamos a Foucault y la noción de poder. Hay dos cuestiones en términos de la noción de poder que tiene que ver con lo negativo de Deleuze, que dice que el poder no se posee, ya que no es una propiedad. ¿Sí? En este sentido, esto estaría como un poco peleado con la idea de capital social, ¿sí? O sea, con toda esta idea de Bourdieu acerca de los capitales que las personas tienen, ¿sí? El poder no es una propiedad, no es inherente al ser humano. O sea, no es que Slim Bebé nació con una estrella, ¿sí? O sea, esta idea del merecimiento y de lo estrellado y de las capacidades, hay un problema con eso. O sea, si nos pusiéramos a todos los bebés del mundo en fila india, en una filita, todos tienen exactamente el mismo poder. O sea, la construcción de estos cuerpos recién nacidos, el lugar, el territorio donde van a ejercer, todo eso va a construir relaciones de poder, pero el poder no es inmanente, no es una propiedad del ser humano y mucho menos de las cosas. El Estado no es el lugar del poder. El poder no es una superestructura sobre una estructura y el poder no se ejerce a partir de leyes. Esto es lo que no es. Pero Foucault insiste mucho en que lo que hay que observar es lo positivo del poder, el ejercicio positivo del poder, lo que produce los efectos del poder. Entonces lo que él va a terminar diciendo es que el poder es un ejercicio, es una acción sobre acciones. El poder se ejerce. El poder es un efecto del conjunto de la totalidad de relaciones sociales. No hay una mente perversa, aislada, que ejerza el poder. O sea, no hay un Dios, no hay un Padre, no hay un ejército. Sí lo hay,
pero digamos, no es esta cuestión perversa, sino que el poder es la relación de ese padre sobre su hijo, es el ejercicio del presidente sobre los ciudadanos, es el ejercicio, y es el ejercicio también de los ciudadanos subordinándose a ese poder y construyendo la idea de que ese poder es lo normal. El poder produce, tiene efectos, resultantes, transforma y muy especialmente normaliza, gestiona el espacio social. Y el ejercicio del poder supone también una estrategia. ¿Sí? Finalmente, entonces, nos quedamos con estas ideas de que el poder es un efecto de conjunto y cada identidad social representa o es la constitución de una personificación de poder. Y hay personificaciones que son más fetichizadas, si se quiere, y ejercen como la personificación de el poder. Pero en realidad cada uno de nosotros, cada identidad social personifica una relación de poder. Y finalmente también la disciplina es un efecto normalizador, como va a terminar diciendo Foucault, para que haya plusvalía es necesario que se genere un subpoder. Entonces, el efecto de conjunto del poder es quitarle poder a unos y sacárselos a otros, ¿sí? Finalmente, el texto termina con justamente Marx y la lucha de clases. Y entonces aquí ya hemos dado como algunas conexiones, pero termina de realizarse la conexión en su conjunto, digamos, de qué aporta el tema de la lucha de clases. Y el tema de la lucha de clases es un tema de la aparición de la conciencia sobre estas relaciones sociales, sobre estas personificaciones sociales y sobre el modo en que nosotros nos constituimos como sujetos o como identidades sociales en torno a esto. Por ello, el texto cuando pasa a Marx y la lucha de clases sería en realidad una forma de toma de conciencia, en donde la primera forma de conciencia, la más básica, es el padecimiento de los cuerpos. Me molesta, me da agruras, me siento mal, me enfermo, me da acné, me da me pone mal, el cuerpo, digamos, en su conjunto, tiene ciertos padecimientos que en realidad para estas ideas, digamos, son el modo de no darse cuenta de que lo que uno está viviendo es una lucha, una confrontación. ¿Sí? Que se defina como de clases o no, ya lo vamos a ver más adelante, es un marco teórico, pero que la confrontación se da independientemente de cómo lo definamos, para mí, o sea, desde mi perspectiva, se da. ¿Sí? El punto es identificar ese malestar, identificarlo en el cuerpo y realmente tomar conciencia de lo que es posible de ser realizado. Entonces, el primer estadio, en este caso, es el padecimiento de los cuerpos. El segundo es la negociación del cuerpo. Y aquí ponen el ejemplo de las negociaciones sindicales que también va a referir Lenin, digamos, a la imposibilidad de que de las negociaciones sindicales aparezca una verdadera conciencia de clases. No hay una cuestión espontánea, no hay un pasaje espontáneo entre uno y otro, son distintas luchas, pero son también distintos estadios en la toma de conciencia. El estadio de la negociación del cuerpo es el estadio en el que uno pide mejores condiciones, pero sin negar o sin tomar conciencia, digamos, de que estas mejores condiciones no impactan sobre el modelo final que es el que realiza este padecimiento de los cuerpos. O sea, es pedir mejores condiciones salariales, por ejemplo, en una lucha sindical, sin tener en cuenta que es el sistema en su conjunto, el sistema capitalista y el modo y la lógica de su funcionamiento, el que genera malestar. Entonces, la lucha sindical no va a dar este salto, o no necesariamente llega a dar este último salto, llegar a este tercer estadio del que estamos hablando con todas las lecturas, que es justamente el estadio de la liberación de los cuerpos. Solo en el tercer estadio, en el estadio de la ruptura con estas relaciones sociales,
en este estadio de la ruptura de esta relación de necesariedad que se da entre burgués y proletario, en que compra el burgués la fuerza de trabajo, pero el trabajador vende. Sí, está bien, porque no le queda de otra, pero no le queda de otra. O sea, ese es el cachito que hay que avanzar. Finalmente terminamos teniendo en cuenta que esto tiene que ver con justamente la autoconciencia, o sea, darse cuenta uno mismo de las relaciones sociales en las cuales se está inmersa. Y Marín, el profesor, dice, la capacidad de autoconciencia es parte de la defensa estratégica de la especie humana. Es construir un territorio que le fue alienado. Pero el campo de la reflexión es una forma de confrontación, o sea, para pensar, para reflexionar, también hay que confrontarse. Es un producto que solo es posible a través de un proceso de confrontación. Solo es posible la toma de conocimiento, la recuperación de la propia territorialidad a partir de la incorporación a una confrontación que ya existe, a partir de la incorporación al campo revolucionario de la lucha de clases. Esta incorporación es un gesto de libertad, de ruptura de una situación indeseable. Para ello, entonces, es necesario tener conciencia o tomar conocimiento de las relaciones de poder y de cómo se definen estas relaciones de poder y cómo uno permite o posibilita construir sobre su propia territorialidad, o sea, su propio cuerpo, estas relaciones de poder y obediencia. Lo que define una relación de poder es un modo de acción que no actúa directa e inmediatamente sobre los otros, sino que actúa sobre su propia acción. Una acción sobre acciones eventuales o concretas, futuras o presentes. O sea, esta idea de posibilidad, o sea, sobre la que actúa el poder, o sea, que direcciona las relaciones sociales, que le da orden a la sociedad, que organiza la sociedad en una dirección específica. Es un conjunto de acciones sobre acciones posibles. Opera en el terreno de la posibilidad, donde se inscribe el comportamiento de los sujetos que actúan. Incita, induce, desvía, facilita, vuelve más difícil, amplía o limita, hace que las cosas sean más o menos probables. En última instancia, obliga o impide terminantemente, pero siempre es una manera de actuar sobre uno o varios sujetos, o sea, es una relación de conjunto. Y esto, en tanto que actúan o son susceptibles de actuar, es una acción sobre acciones. Esa es la definición de Foucault de poder. Con esto acabamos el curso y acabamos justamente esta cuestión de el poder, la lucha de clases y la estructura sobre la que se asienta estas relaciones que tiene que ver con el sistema capitalista de producción. Esta fue más o menos lo que quisimos instalar en este curso, que esperamos haya sido de su interés. Muchas gracias y bonito día.